Ok, comenzamos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio después de mucho tiempo, de un podcast, Libérate para Sanar. El día de hoy pues vamos a hablar con la doctora Maritza, con mi persona, el psicólogo Paul, y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar de las experiencias que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra experiencia pues como psicólogos, ¿no? En sesión y dentro de tal vez un consultorio psicológico, ¿no? Entonces, pues doctora Maritza, ¿de qué experiencia podríamos hablar, doctora Maritza? Así es, Paul. Muchas veces en los podcasts que nosotros hacemos, como ustedes ya saben, pues tocamos temas más que todo educativos o psicoeducativos, ¿no? En este caso, pero esta vez queremos hacer algo diferente. Queremos aperturarnos, tal vez no solamente como psicólogos, sino también más que todo como seres humanos. Y hay muchas experiencias a veces, pues, que no se cuentan, ¿no? En este caso, cosas que pasan, como por ejemplo el momento más bochornoso, tal vez en este caso en terapia, el momento más gracioso, más solemne y así, etcétera, ¿no? Justamente el día de hoy vamos a hacer un podcast dirigido a esos momentos que más que todo nos enfoca como seres humanos, como lo había mencionado. Así es que empecemos justamente con el primer momento, el momento más bochornoso. Todo psicólogo, psicoterapeuta, inclusive todo profesional, siempre tal vez pues ha tenido momentos de los cuales de alguna manera pues nos dan un poco de vergüenza, un poco de bochorno. Y justamente, bueno, yo voy a empezar con ese momento, justamente comentando que una vez, Paul, no sé, pues a mí me pasa a veces cuando justamente pues no suelo ingerir mis alimentos en un momento adecuado, que justamente pues es tal vez en la hora del almuerzo. Me pasó con un paciente que estábamos haciendo tal vez terapia, pero pues estaba todo el día, ¿no? Ya había atendido en la mañana pacientes y pues se me juntaron los pacientes y pues tuve que atender de seguido, no tuve una hora de almuerzo y como que a las 3, 4 de la tarde que seguía atendiendo pacientes, pues ya me empezó a dar hambre, pero bueno, uno lo puede disimular de alguna manera, ¿no? Pero a veces también pues el cuerpo, bueno, no se le puede engañar y empezó a sonar mi barriguita y pues sonó muy fuerte y pues el paciente se dio cuenta, bueno, escuchó también y dije, oh, ya estoy de hambre, sí, ya estamos de hambre. Me dijo, sí, le entiendo, doctora, discúlpeme, le dije, no, es que no había almorzado. Y fue un momento de alguna manera un tanto bochornoso para mí, pero bueno, son cosas que pasan también, ¿no? Para ti, Paul, ¿cuál dirías tú que ha sido el momento más bochornoso, tal vez atendiendo a un paciente? A ver, para mí, pues, una vez, yo soy muy, ¿cómo se dice esto? Friolento, soy muy, no sé, mis defensas supongo que están bajas, pero me enfermo mucho, me resfrío mucho durante el tiempo. Y pues, en una ocasión, estaba atendiendo a un paciente y pues me dio un ataque de tos tan fuerte que no lo podía parar. Estábamos en un momento de tanta conexión tal vez, ¿no? En el trabajo terapéutico, y pues nosotros dos, pues en este caso nos sentimos muy incómodos, en este caso el paciente y yo, porque yo de manera no podía controlarlo, estaba como que 1-2 minutos ahí tosiendo fuerte, a lo que pues tuvimos que poner una pausa, ¿no? en la ¿cómo se llama? En la terapia. Y pues ese ha sido mi momento más bochornoso en toda mi vida y pues nunca lo voy a olvidar y siempre va a estar en mi memoria. Entonces, doctorita, pues hablando de otro tipo de situación, el día de hoy vamos a hablar pues de un momento tal vez contrario a lo que hemos hablado, ¿no? El momento más tierno que hemos tal vez tenido, experimentado en terapia o en sesión. En este caso, pues en mi caso, pues una ocasión, doctora, le cuento, yo he tenido un pacientito con discapacidad intelectual, moderada incluso, y pues de alguna manera este pacientito no puede expresarse libremente, es como que no ha desarrollado el lenguaje. Y lo más tierno que ha sido es que yo siempre desarrollo la sesión, ¿no? Terapia ocupacional, terapia de lenguaje, pero
el niño en este caso, porque él dice que es un niño porque tiene 14 años, ya sería un adolescente, pero en este caso él no puede expresarse libremente. Y un día, pues, no sé, le habían castigado y se salió de lo cotidiano, como que me empezó vino a llorar. Había llorado bastante, y lo que me pareció tierno es que esa única sesión de muchas otras sesiones, el paciente trató de expresar emociones tal vez, ¿no?, de incomodidad, de resentimiento. Era la primera vez y me pareció muy tierno que de alguna manera exprese lo que había sentido, su incomodidad, pero a su manera. O sea, como no podía expresarse bien, de su manera me estaba contando: esto me pasó, que mi mamá me rompió, no sé qué quiere, que esto, que aquello, y me pareció demasiado tierno, ¿verdad, doctora? Y a usted, doctora, tal vez otra experiencia muy tierna que le haya sucedido. ¿Qué? A ver, cuéntenos, doctora. Sí, pues pasa, ¿no? Justamente, Paola, esos momentos donde también, bueno, uno empatiza mucho, ¿no? En este caso con los pacientes. Y pues también, bueno, a ver, comentando tal vez algo que me pasó, me recuerdo cuando yo estaba trabajando en una ciudad, bueno, distinta a la que ahora me encuentro. Justamente estaba por Pisco, y me acuerdo mucho de esa pacientita que justamente ya me tenía que yo ir, ya había terminado en este caso mi contrato, y ya tenía que retirarme y regresarme justamente donde estamos. Y pues yo le comuniqué, ¿no?, a ella que ya tenía que irme, y pues que ya le iba a dar paso en este caso a mi próxima colega que iba a atenderla también, ¿no? Pero ella, bueno, se puso muy triste, me dijo: no, doctora, por favor, no se vaya o quédese por aquí, porque no voy a saber qué hacer sin usted, porque usted ha sido mi guía, usted me ayuda muchísimo. Y bueno, pues cuánto a mí me hubiera gustado tal vez quedarme por ahí, ¿no? Pues, pero también hay otras cosas que también, bueno, tenía que hacer por estos lados. Y pues bueno, le dije: sí, me encantaría, ¿no? Pero pues así es, ¿no? El tiempo también en este caso del contrato no es, no se puede alargar. Y pues bueno, simplemente pues espero que todo lo que hayamos aprendido hasta este momento pues lo puedas poner en práctica, ¿no? Que tú puedes tratar siempre de subir los ánimos también. Pero ella lo que me dijo: bueno, doctora, por lo menos yo quiero que se lleve un presente de mí, ¿no? Ella pues es en este caso artesana, así esas artesanías para vender, en este caso porque ella también trabajaba por Paracas. Y pues me dijo: ¿cuánto tiempo va a estar todavía usted aquí? Le dije: estaré una semana, tal vez 2 semanas. Me dijo: por favor, le voy a hacer una artesanía con mis propias manos y quiero que se lleve usted algo de mí, ¿no? Porque yo quiero demostrarle el agradecimiento, porque yo vine a usted muy mal, pero usted me ayuda a mejorar muchísimo y quiero demostrar de alguna manera en este caso el agradecimiento. Y pues sí me hizo, y pues antes de irme pues me alcanzó, ¿no? Y eso fue algo muy muy tierno para mí. La verdad es que yo no tenía hasta ese momento tal vez no sé, la certeza de que estuviera ayudando, ¿no?, a muchas personas. Y pues eso fue algo muy bonito que en realidad pues por poco y me arrancó unas lágrimas, ¿no? Porque sí, justamente pues es algo de corazón que te dan muchas personas. Y como a ti también, ¿no, Paul? Que fue básicamente también en este caso esa confianza, esa apertura que muchas veces también muchos pacientes pues no las dan, y es algo que hay que agradecer. Sí, doctora, justamente esas son las experiencias más reconfortantes para nuestro trabajo en este caso, ¿no? Cuando una persona nos muestra cariño y afecto. Listo, Paola. Ahora vamos a pasar tal vez a, digamos que en este caso, al momento más incómodo. Hay muchos momentos en este caso, pues, de alguna manera que te generan incomodidad, ¿no? Pero digamos que, pues, hay algunos que más que otros, ¿no? En este caso, bueno, te comento, para mí, vamos a pasar justamente ese momento, el momento más incómodo. Fue en este caso, pues, cuando un paciente, bueno, en esta situación, digamos que me pasó varias veces. Pero sí me recuerdo que una vez pues sí fue muy insistente un paciente en preguntarme, en este caso, mi estado civil, ¿no? Él me decía: doctora, ¿y usted está soltera, no? ¿Está soltera? ¿La puedo invitar, no? Y era muy insistente. Yo no sabía cómo responder. Yo sé, obviamente, el colegio de psicólogos, perdón, tenemos un código de ética que justamente pues nosotros no podemos salir con nuestros pacientes. Entonces pues no sabía cómo abordar, y fue un momento incómodo porque no sabía cómo decirle, ¿no? Simplemente pues atiné a decirle: bueno, disculpa,
los psicólogos no salimos con nuestros pacientes. Te agradezco la invitación, pero pues gracias, ¿no? Pero sí fue muy incómodo porque pues todavía nos tomaba todavía un buen tiempo para terminar la sesión. Y bueno, pues a la otra sesión igual me seguí insistiendo, entonces sí era algo que, bueno, de alguna manera tenía que poner ciertos límites, tal vez en este caso con este paciente, pero sí ya es un poco incómodo. Tal vez en este caso no, pues que te insisten en algo en este caso, ¿no? Para mí es eso, ¿no? Para ti, Paul, tal vez en este caso, ¿qué es lo que te ha pasado en terapia que haya sido muy incómodo para ti? A ver, yo que recuerde en una ocasión, doctorita, yo había atendido a una paciente así la primera vez, una evaluación psicológica, y pues de repente terminamos con la sesión y todo, pero recuerda, ¿no, doctora? Cuando esa paciente estaba inconforme tal vez con, no lo sé, ¿no? Supongo que sentía desconfianza, no sé qué pensar, ¿no? Tal vez, en cuestión tal vez de mi persona. Y empezó a stalkear, a buscar información sobre mí. ¿Se acuerda, doctora? Cuando empezaron a desconfiar de tal vez mi profesión, creían que era ingeniero y que creían que yo no era psicólogo, y eso me incomodó bastante, de verdad, cuando escuché esa noticia de que la paciente estaba que llama, que decía que yo no era psicólogo. Era como que para mí, no sé, muy incómodo, y esa fue una de mis experiencias más incómodas. Al final pues tuvimos que de alguna manera aclararle sus dudas para de verdad mostrar que sí soy psicólogo. La verdad no sé muy bien si lo habrá hecho, eso también es un motivo de incomodidad para mí, doctorita. Claro, sí, pues porque bueno, tal vez de alguna manera tenemos prejuicios. Yo pienso que ha sido eso, ¿no? Claro. Tal vez más que todo por la edad, por la juventud. A veces uno lo ve muy joven y pues duda, ¿no? En este caso piensan que tal vez no has terminado una carrera profesional y pues se dejan de alguna manera influenciar por ello. No creo que tal vez haya sido por otra mala intención, pero sí es algo que incomoda, me incomodaría a mí. ¿Cuál será la intención? No sabemos. Claro, de todas maneras, por favor. Muy bien. Sí. Entonces, pues doctorita, hablando de tal vez otro tipo de situación, en estos casos algo relacionado, ¿no?, a la incomodidad, que tal vez la incomodidad a veces no tendría que ser como que una limitante para el desarrollo de nuestro trabajo, ¿verdad, doctora? Entonces pasamos tal vez a otro tipo de experiencia que también se relaciona con la anterior, que es un momento desafiante en una sesión, ¿no? En este caso, la incomodidad también es un desafío. Nosotros no debemos dejarnos, pues, ¿no?, intimidar con este tipo de situaciones con usted, por ejemplo, de que le habían invitado a salir, o mi persona que tal vez han desconfiado un poco, no lo sé, pero el momento más desafiante, doctora, yo le comento un momento desafiante de mi persona, ¿no?, en sesión. Yo pienso que siempre yo he sido de la idea, ¿no? Las personas son distintas, toditas. En este caso no es bueno etiquetar, pero muy comúnmente a veces me encuentro con pacientes tal vez de un cierto tipo de características interesantes, peculiares, de la personalidad. En este caso yo una vez me he encontrado cara a cara con una persona narcisista, realmente narcisista, ¿no? Patológicamente hablando. Y en ese caso estas personas son pues como que quieren tomar el control en este caso. Y muchas veces tienden a hablar demasiado, tal vez estar así, ¿no? O sea, cuando tú hablas, en este caso, cuando tú estás hablando está así, pero cuando le das el paso a hablar, empiezan a hablar. Y bueno, en mi tal vez corta experiencia, esta ha sido una situación tal vez desafiante para mí, porque de alguna manera era como que quería controlar la sesión, y muchas veces era como yo sí sé, ya sé, todo eso ya sabía, solo que ya sabía, y con ese capa ya soy poco a poco, pues de alguna manera fue desafiante, pero no fue imposible de tal vez confrontar, porque en algún punto logré tal vez llegar a sus emociones y logré que este paciente de alguna manera regrese, ¿no? Y ese fue mi momento más desafiante, doctora. Usted coméntame, ¿tuvo un momento desafiante también? Sí, pues pasan esas cosas, Paul, como por ejemplo a mí me pasó, bueno, algo no tan similar, pero sí, pues fue
me acuerdo las primeras veces en este caso que atendía pacientes, que uno no tiene tanto el dominio, tal vez es parte justamente ya del tiempo y la experiencia, que uno ya lo aprende a controlar. Antes no podía hacer eso, pero ahora pues ya lo puedo dominar, ¿no? Pero al inicio recuerdo que me llegaron muchas veces pacientes con historias similares a las mías. En realidad hay muchos pacientes que se parecen, no será todo, pero sí en algunos extractos de su vida, algunos aspectos pues que se parecen, ¿no? Y pues me pasó las primeras veces que si una paciente estaba, me acuerdo, llorando y contándome sus cosas, y me hacía recordar mucho de ciertas experiencias también negativas que yo había vivido, ¿no? Y pues de alguna manera hice contratransferencia, algo que no se debería de hacer, lo sé, ¿no? Pero pues uno es humano, ¿no? Y las primeras veces a veces es un poco difícil controlar, y pues ese momento se me llenaron mis ojitos de lagrimitas, porque como que también empaticé mucho con tu caso, hice contratransferencias, como que se me querían salir las lágrimas en ese momento, ¿no? Pero felizmente, fuerza de voluntad, y pues justamente logré controlar, ¿no? Las lágrimas, o bueno, que ya no se salieran, porque sí fue un caso muy triste, ¿no? En este caso, pues que ella pasó, que se parecía también al mío de alguna manera, y pues hizo que pues me pusiera así, ¿no? Fue un momento también un tanto incómodo, ¿no? Pero sí, son cosas que nos pasan, somos seres humanos también. Claro, sí puedo, doctora. Pero tal vez entenderlo mejor lo que nos comenta doctorita, para las personas que nos están observando. Más o menos, ¿qué será contratransferencia, doctora, para las personas que tal vez no entienden, ¿no? Esa terminología? ¿Podría explicarles, doctorita, para que sea más entendible el Claro, tema? es como cuando nosotros de alguna manera pues nos proyectamos también de alguna manera en el paciente, y el paciente nos vemos reflejados también en viceversa, ¿no? Entonces es algo que no debería ocurrir, ¿no? Pero sí ocurre a veces, en este caso pues en ciertos momentos, ¿no? Que ya, como decía, con la práctica, con la experiencia, uno ya aprende a controlar, Claro, ¿no? sí. Listo, pasemos entonces a otro momento, digamos que algo contrario a lo que estábamos justamente comentando, que viene a ser el momento más gracioso. A ver, bueno, les comento en este caso que una vez pues, varias veces he hecho terapia online, ¿no? Pero una vez sí me pasó en este caso que estuve ahí justamente un momento tal vez reflexivo, en este caso haciendo un momento pues de terapia con mi paciente, que estábamos haciendo terapia virtual, y justo mis gatitos pues se ponen, yo tengo dos gatitas rescatadas, y justamente ellas están siempre conmigo, y estaba haciendo pues ahí en mi escritorio, en mi habitación, en este caso en mi domicilio, y ellas se pusieron a jugar, ¿no? Y en eso de que se ponen a jugar pues pasan corriendo y vienen, ¿no? Y justamente quieren y buscan en este caso cariño, y yo soy muy apegada a mis gatitas, que son como mis hijitas, y pues ellas vienen, ¿no? Y están correteando y vienen, entonces yo no sabía si en este caso pues claro, le digo ya no molestes, ya no, estaban correteándose, y pues fue algo que el paciente estaba muy triste contándome, ¿no? En este caso su historia y todo eso, y ya con todo eso se empezó a reír y me dijo, disculpe, le dije, es que mis gatitas se han puesto a jugar, y me dijo, no se preocupe, sí pasa eso. Ya nos pusimos ya un poco a hablar de otro tema, pero pues sí fue algo gracioso, ¿no? En ese momento, porque de alguna manera también rompió el hielo, y ya nos pusimos también a hablar con más confianza con el paciente también, ¿no? Pero sí fue gracioso. Para ti, Paul, tal vez en este caso, ¿cuál fue el momento más gracioso? A ver, para mí un momento gracioso donde no pude guardar mi sonrisa, mi carcajada, que tal vez sí podría ser un momento agradable, ¿no? Pero fue una vez, acá recientemente, una vez con una adolescente. Usted sabe que los adolescentes, dentro de tal vez los tipos de pacientes, ¿no? Según su edad, son los más complicados en tal vez convencer de algunas cosas. Son rebeldes en algunos casos. Y pues en una ocasión acá reciente, muy reciente, estaba conversando con una adolescente de 14 años, y pues la adolescente de 14 años me estaba contando sus cosas, pero había algo muy distinto en ella. Estaba teniendo algunos problemas pues de autoestima y todo eso, porque se había cambiado de espacio, como que ella estudiaba en primaria en una zona rural y luego vino a la zona urbana, ¿no? Donde es muy distinto. Entonces de alguna manera
tuvo ahí un problema de adaptación y vino. Entonces conversamos y todo eso, y yo en un momento tal vez de que le estaba, ¿no?, enseñando a tal vez observarse, quererse, ¿no?, en cuestión de trabajo de autoestima, yo agarré un espejito para darle el ejemplo, ¿no?, de que tú siempre tienes que practicar, ¿no? Tal vez al momento de... Ella tenía dificultades para poder exponer en frente de las personas. Le dije, para poder tal vez practicar, tienes que tú hablar frente al espejo, ¿no? Ahí exponer frente a ti, mirándote a los ojos, y ahí poco a poco vas a empezar a mejorar en tus exposiciones. Y parece que como que eso no le ha sido familiar, no lo sé, tal vez nunca lo había visto, y se mató de la risa de mí y me dijo, estás loco, me dijo. Y me causó mucha risa que me diga eso, y yo no lo tomé a mal, ¿no? Son cosas de adolescentes que tal vez tiene esa idea, tal vez, ¿no?, de que hablar frente a ti solo es como que de una persona que está loca, supongo, ¿no? Y yo lo tomé así, pero me mató de la risa que cuando me dijo de una manera tan sincera. Y nunca me había pasado. Normalmente cuando yo estoy en sesión, los pacientes son obedientes, no son tan confrontativos. En este caso, le valió. Estás loco, me dijo. Y ahí es donde yo pues me maté de la risa también, y no pude evitarlo. Ya. Sí, pues pasa, ¿no? Pasa mucho. Entonces, doctorita, pues para ya finalizar, vamos a hablar de uno de los momentos también más satisfactorios, así como el momento más tierno. En este caso vamos a hablar de los momentos, de algún momento memorable. Entonces, hablando de momentos memorables, doctora, que está relacionado mucho con tal vez sentirse cómodo, sentirse satisfecho, sentirse realizado con el trabajo que estás desarrollando. Pues en este caso yo me acuerdo de un momento muy memorable, de varios momentos memorables. Yo considero memorables a los momentos donde yo tal vez conecto muy bien con los pacientes. En este caso para mí pues es muy bueno, muy bonito, una experiencia gratificante el hecho de tal vez compartir con distintos tipos de personas. En este caso todas las personas son diferentes, pero hay que admitir que hay personas muy brillantes que vienen a terapia porque tal vez les está yendo mal o tal vez están teniendo algunas dificultades en su vida, ¿cierto? Eso es muy común. En este caso pues vienen personas brillantes, y cuando vienen personas brillantes, para mí de alguna manera es un reto muy grande, de alguna manera, ¿no? También es desafiante, pero cuando logro conectar con esas personas es como que logro conectar de una manera muy bonita, porque sus ideas son muy buenas y a la par pues son en muchos casos suelen ser de recibir recomendaciones y todo eso. Y para mí el momento más memorable fue cuando tuve un paciente que tal vez tenía un 6 muy alto, que tenía como que ciertas características del truismo, tenía TDAH, o tiene TDAH en este caso, ¿no? Y pues este paciente tenía ideas muy brillantes sobre todo, y de alguna manera me gustó y me hizo sentir bien pues apoyarlo, y que él de alguna manera pueda explotar eso, ¿no? Pueda explotar esos talentos. Y al final pues me fue diciendo que todo lo que le había dicho y todo lo que él había hecho era como que muy bueno, y estaba muy contento, y de alguna manera esos son los momentos para mí, doctora, que son los más memorables. Y así como ese chico que era un chico muy inteligente, pero que tenía dificultades y supo tal vez superarlas, hay muchos otros. Y doctora, usted tal vez le consulto, ¿no? Usted, a ver, coméntenos, ¿cuál fue su momento más memorable que tuvo? Yeah. Sí, Paul, justamente algo como lo que tú comentas es algo muy importante, ¿no? Porque, bueno, y hablando en plural, creo que los momentos más memorables para mí, ¿no? Particularmente, en este caso es cuando damos pues alta a nuestros pacientitos. Sí. Ellos, como sabemos, pues vienen en busca de ayuda, vienen en busca tal vez de tener una respuesta a tantas preguntas, y pues vienen muy mal, ¿no? Y pues cuando ellos en este caso avanzan, es algo para mí muy memorable, porque yo me siento muy orgullosa, y siempre te lo digo, ¿no? Me siento orgullosa de lo que has avanzado. Mira, esto has avanzado, y ellos mismos se dan cuenta, ¿no? Y para mí es muy memorable ese momento cuando ya ellas incluso me pasó con una paciente, me recuerdo, y yo le dije, a ver,
vamos a poner un nombre X, Danitza, por ejemplo, a ver Danitza, ¿qué hemos aprendido en estas sesiones que hemos llevado, ¿no? Y ella pues me repite tal cual en este caso las palabras que yo le decía, ¿no? Y es como que de alguna manera yo siento y me siento escuchada y me dice así, 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 y antes era así, y ahora debo pensar así, así, así. Y la veo, wow, has avanzado mucho, le digo, y es muy, digamos que, no sé, muy emocionante para mí escucharlas de alguna manera que ya han cambiado su pensamiento. Y yo pues me siento muy contenta por ellas, ¿no? Entonces yo le digo, pues bueno, ahora has aprendido bastante y justamente pues esto pone en práctica, ¿no? Pero de todas maneras, si en algún momento pues sientes que no puedes, entonces puedes regresar, ¿no? También es un momento memorable para mí, ¿no? Cuando le damos de alta a nuestros pacientes. Listo, Paul, listo, chicos. Justamente el día de hoy hemos hablado de algunos momentos, como mencionamos, pues qué pasa, ¿no? Usualmente en terapia, ¿no? Queríamos tal vez hacerle algo muy diferente y pues agradecer a todas las personas que han estado desde el inicio hasta el final escuchando cada una de nuestras experiencias o anécdotas, justamente como psicólogos, psicoterapeutas también. Bueno, nada más agradecerles y pues darles paso justamente a Paul. Claro, sí, chicos, pues si quieren parte 2, no duden en poner en los comentarios de este podcast, que va a estar publicado en todas las redes sociales que conocemos, y pues nos pongan, ¿no? El momento más, y ahí ustedes a su creatividad, tal vez, para poder consultarnos a nosotros y poder compartirles, ¿no?, nuestras experiencias en sesión, que obviamente lo estamos haciendo para que ustedes se entretengan, es algo distinto como dijo la doctora. Y pues hemos puesto de alguna manera a este capítulo un fin y esperemos que pues le den like y compartan y pues que nos sigan comentando, chicos. Entonces nos despedimos hasta una nueva oportunidad, hasta un nuevo capítulo de podcast. Cuídense. Nos vemos.